Estamos de regreso, gracias estimados amigos televidentes por seguir en compañía de Noticias Oromar. En estos instantes nos acompaña un prestigioso consultor político. Se trata de Osvaldo Moreno, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida, sobre todo porque vamos a conversar en estos momentos que estamos en un proceso electoral sumamente crucial para los ecuatorianos. Osvaldo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Tenemos una asamblea polarizada, dividida, absorbida por las dos tendencias electorales que están en este proceso democrático en una segunda vuelta para alcanzar la presidencia de los ecuatorianos. Y le pregunto entonces, Osvaldo, ¿cuán inviable o no se vuelve la gobernabilidad? Bienvenido. Buenos días, un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos escuchan. Esta elección tiene esa particularidad, una polarización que nos ha llevado o concluido en dos grandes polos o dos grandes fuerzas. Por un lado, el movimiento de Revolución Ciudadana, lo cual no me llama la atención porque siempre he sabido sacar ese tipo de bloques a nivel parlamentario grandes. Y por otro lado, el del presidente Noboa, ADN, que ha terminado aglutinando, liderando o encabezando, digamos, otra vertiente, lo cual ha terminado finalmente en un bipartidismo. La gobernabilidad, como sin partidos grandes, siempre ha tenido problemas, pues no sería novedad en el Ecuador o no vamos a descubrir, digamos, algo evidente. Vamos a ver ya en el ejercicio parlamentario cómo terminan estructuradas finalmente, porque todavía están contando en algunas provincias, ahorita un curul hace la diferencia, y vamos a ver finalmente quién gana también la presidencia, que ese va a ser un factor que incida. Claro, la gobernabilidad siempre, usted ha dicho, es una dinámica que es impredecible y es cambiable, pero en estos dos momentos tenemos dos fuerzas políticas que irían a comandar la Asamblea Nacional. ¿Esto es más saludable para lograr acuerdos, negociaciones o probablemente tengamos más pugnas? El Parlamento requiere, por eso se llama Parlamento, requiere de que los actores del mismo dialoguen, lleguen a consensos, debatan y discrepen. Pues yo a veces me acuerdo a Lazo que argumentaba que el gran problema de su fracaso era la asamblea, lo cual era totalmente falso. Entonces vamos a ver, me es un poco complicado. Yo no soy de estas encuestadoras que predicen el futuro y ya vemos lo que pasa. Así que veamos cómo finalmente queda estructurado, quién la preside. Va a hacer falta una serie de factores para los efectos. Y a propósito, ¿cómo se logrará constituir la Asamblea Nacional para designar a las autoridades? Porque tenemos dos fuerzas políticas legislativas y probablemente logren la mayoría simple. ¿Con quiénes pudieran ser los acuerdos, por ejemplo, entre Revolución Ciudadana y Pachacutic o ADN y las tendencias o los grupos de minoría? ¿Cómo ve estas posibilidades para lograr estos acuerdos y lograr esa mayoría simple? Bueno, se supondría que Pachacutic debería ser un aliado natural, y entiendo que el que está torpedeando ese posible acuerdo hasta ya para los electorales es el presidente Correa. Por otro lado... ¿Torpedeando por qué, Osvaldo? Por una serie de publicaciones que hace llamándolo a reflexionar a Leonidas Issa, cuando en este momento creo que quien debe de hacerlo es directamente Luisa González, pues no él. Por un lado. Por otro, me llamó la atención, mucha gente habla de la muerte del socialcristianismo y yo creo que todo lo contrario, Nebot es como los gatos. Finalmente el partido sacó 6 asambleístas, está peleando un séptimo, lo cual tener en este esquema que se ha presentado, tener 5 asambleístas es tener un espacio, prácticamente un bloque, ¿no? Claro, reglamentariamente no lo es, pero por eso le planteo, hay que esperar cómo termina finalmente la asamblea estructurada, quién termina presidiéndola y quién gana la presidencia. Todo eso va a ser fundamental para efectos de poder ver cómo será la gobernabilidad del próximo gobierno, que desde mi punto de vista es impredecible saber quién lo va a ejercer, si el correísmo en este caso o si finalmente lo va a hacer va a continuar el presidente de la República. Osvaldo, yo no sé si la división que exista o la unión que pueda lograrse entre estas dos fuerzas políticas que hoy comandarían la Asamblea Nacional, ADN y Revolución Ciudadana, pueda existir esa mínima posibilidad de que haya un acuerdo, o probablemente eso será impensable
por, no sé si las ideologías políticas o por esta misma lucha de poder? Bueno, ya pasó. Recordemos que el correísmo goza de liderar la comisión de fiscalización, básicamente porque hubo acuerdos. Y de hecho el mejor momento de Noboa fue cuando había ese acuerdo. Por a todas las cosas que proponía, votaciones sobre los 100 votos, cosa que no pasaba desde Correa cuando estaba en el máximo poder. Así que yo no lo veo tan difícil. Ese es justamente el rol del Parlamento. Y esperemos que este ejercicio parlamentario o este nuevo grupo de asambleístas o esta nueva etapa de la Asamblea Nacional sea lo suficientemente madura para hacer los cambios o las colaboraciones que requiere el Ejecutivo en una crisis que está más que claro que es de las más graves de la historia de nuestro país. Ahora, también ¿de qué dependerá esa negociación o esos acuerdos para designar a las autoridades de la Asamblea Nacional, entre ellos a la presidenta, de que logren estos acercamientos, estos diálogos, de que cedan posibilidades, o quedaría congelado hasta esperar que se elija al próximo presidente de los ecuatorianos? Bueno, yo he escuchado que se habla de Anabel Asín por un lado y Ricardo Patiño por otro como posibles futuros presidentes de la Asamblea. Tiene sentido. Claro. Y por otro lado, repito, va a depender de quién gane la presidencia de la República. Por lo pronto, yo creo que el correísmo, perdiendo la primera vuelta, me da la impresión de que la ganó comunicacionalmente, y esta primera semana de la segunda vuelta como que no ha sido muy favorable tampoco al gobierno. Entonces ya el envión, digamos, también ya la primera semana me parece que el correísmo la está sacando adelante con el tema de estas declaraciones sacadas o no de contexto, me parece desacertadas de parte del presidente, no aceptar el resultado, de darnos a entender de que ustedes, por ejemplo, los manavistas son narcoelectores y nosotros los de la costa también. Eso tal vez no lo dijo de esa forma, pero lo interpreta mucha gente. Entonces, pero ¿es una interpretación válida, Osvaldo, o es una interpretación con una intencionalidad porque ya existe una campaña para desprestigiar al actual candidato presidente? ¿Usted cuántos años lleva en el periodismo, Cotario? Yo tengo 25 años en el periodismo, mi querido Osvaldo. Bueno, pues no tengo que explicarle a usted, que es un experto que lamentablemente en esto mandan las percepciones, las interpretaciones. Entonces me parece a mí que en vez de lanzar un mensaje de esperanza el presidente de la República o de vamos adelante, miremos la página, empezó, no, lo que pasa es que hay un fraude y ya tengo a un lobo enmascarado que hemos capturado y vea, y son de manual. Yo le aseguro que a partir del lunes sale la fiscal con el lobo que va a sacar un chat que tenía con Correa y con Luis, o sea, ya así funciona lamentablemente. Entonces, claro, me parece que hay una desconexión también de parte del Ejecutivo de no entender que esta campaña, lo que le pasaba al correísmo con Banquero, con Lazo, ¿se acuerda? La vieja confiable, al final ya no le funcionó al correísmo y ganó Lazo. Entonces, esto de Venezuela, que tú narco, yo narco, nosotros narcos, creo que no les va a funcionar en esta ocasión. Para mí es fundamental en el ámbito electoral, obviamente, que es del que puedo hablar, ya la gestión es otra cosa. Me parece que si Noboa no retoma, digamos, la agenda de la campaña, que para mí no es declarar narcotraficante a todos los que no votan por él, me parece que la cosa se le va a complicar. Vamos a ver que son 2 largos, extensos meses, pero largos, y vamos a ver si se voltea. Al final usted sabe que aquí no está en piedra. No sé si pensar con lo que me acaba de decir Osvaldo, estos 2 meses largos, como usted así lo acaba de citar, para finalmente esperar por quién los ecuatorianos vamos a decidir para que sea el próximo presidente de los ecuatorianos, en efecto, va a predominar más o va a prevalecer más esta campaña comunicacional, no sé si de desprestigio, de campaña sucia o de propuestas. Bueno, lamentablemente tengo otra entrevista pautada, pero le voy a responder en este momento. Mire, yo creo que tiene que haber un debate. Y yo me voy a autoinvitar, si usted me lo permite, la próxima semana para que podamos extender este tema. Creo que es importante, si usted lo acepta, obviamente, esa audiencia. Creo que ya tenemos que tener un debate serio en materia de regulación del espacio digital. Esto es inaceptable que la honra, en un país donde la vida no vale nada, calcule usted la honra. Entonces creo que es inaceptable y creo que es momento de hacer un debate serio sobre la regulación de los espacios digitales, ¿sí? No solo en el electoral, fundamentalmente por la honra. No es posible que cualquier cristiano se invente cualquier cosa con una cuenta anónima, y en un país donde por un meme te allanan en la noche,
Entonces yo creo que es importantísimo que entremos en este debate para un poco, dejar un poco la difamación, por Dios. Creo que es el momento de los contenidos. No puede ser que las dos fuerzas políticas, tú más narco que yo narco, tú narco, el otro es más narco, no, que tú eres más corrupto, por Dios. Necesitamos un debate a la altura de contenidos, porque el país ya no aguanta, querido señor periodista. El país ya no estamos hablando de que si te suben el IVA, si te quedas sin empleo, si el PAN sube. Estamos hablando para mí ya casi de la desintegración del Estado. Esa es la gravedad de la crisis que el país vive. Un país que está donde, discúlpeme, yo lo hablo por Guayaquil, que todo el mundo que Manta, que Durán, no tienen idea cómo está Guayaquil. Acá ir a la panadería es un ejercicio de altísimo riesgo, querido señor periodista. Lo tengo que dejar, le mando un abrazo como siempre a Manaví y me comprometo obviamente con mucha humildad y respeto a tener otro espacio si me lo permiten y podemos profundizar todos estos temas con este espacio al que mucho respeto, igual que a ustedes, su audiencia. Perfecto, muchísimas gracias mi querido Osvaldo Moreno por atender esta conversación y entendemos un poco también la agenda que tiene en lo personal y también en todos los aspectos profesionales. Estimados amigos televidentes, vamos nosotros a nuestra siguiente pausa de publicidad, ya retornamos con más.